Imagina esto. Es una tarde tranquila. Vos estás cebando unos mates. Salís al patio. Te sentás un rato a mirar las plantas. Y ahí, entre las baldosas o al costado del cantero, ves un yuyo que no recordás haber plantado nunca. Alto, robusto, con flores blancas o color cremita. Una planta que parece inofensiva y hasta un poco bonita. La mirás, inclinás la cabeza y decís san. Después la saco y nunca la sacás, porque total, es verde, ¿qué daño puede hacer? Bueno, capaz mucho más del que imaginás. En Argentina tenemos una ventaja y un problema al mismo tiempo. Nuestro país es tan grande, tan diverso, tan potente a nivel climático, que prácticamente todo lo que cae al suelo crece. Y esa fortaleza que hace que nuestras huertas exploten y que los árboles se vuelvan gigantes, también abre la puerta a plantas que no deberían estar acá, que se expanden sin control, que se camuflan entre yuyos comunes y que pueden ser peligrosas para vos, tus mascotas o tu familia. Y lo más loco es esto: a nadie te enseña a reconocerlas. En la escuela te enseñan a plantar un poroto en un vaso, pero no a identificar una planta venenosa en tu vereda. Te enseñan a diferenciar un triángulo de un rombo, pero no a diferenciar una planta medicinal de una planta tóxica. Entonces, hoy, sin darte cuenta, podrías estar conviviendo con alguna especie extremadamente peligrosa y no lo sabes. Por eso existe Plantotejoman, para contarte lo que no te cuentan, para mostrarte lo que parece normal, pero no lo es, para que entiendas que crece en tu propio espacio verde sin entrar en pánico, pero con información real. En esta historia vamos a hablar de algunas de las plantas más tóxicas y más comunes del país. Plantas que están en caminos rurales, en baldíos, en plazas, en terrenos abandonados, en bordes de rutas e incluso en patios de casas familiares. Plantas que parecen perejil, que parecen flores ornamentales o arbustitos simpáticos, pero que esconden sustancias peligrosas en sus tallos, hojas, flores o semillas. Y acá es donde empieza el misterio. ¿Cómo llegaron estas plantas a la Argentina? Algunas fueron traídas de otros países como ornamentales porque eran fáciles de cuidar, porque resistían sequía, porque florecían lindo. Otras se escaparon de jardines privados y se diseminaron solas. Algunas llegaron mezcladas en semillas importadas y muchas encontraron condiciones tan ideales que hoy forman parte del paisaje sin que nadie se pregunte de dónde salieron. La combinación de climas argentinos, desde zonas subtropicales en el norte hasta regiones templadas y húmedas en el centro y el litoral, crea el ambiente perfecto para que especies tóxicas prosperen sin dificultad. Y como crecen rápido y no necesitan cuidados, se expanden más que las plantas sanas, seguras o útiles. Pero acá viene lo más importante: estas plantas no parecen peligrosas, no son monstruosas, no tienen colores raros, no tienen espinas gigantes como para asustarte. Son discretas, son lindas. Están en miles de patios, parques y veredas, sin que nadie sospeche nada. En esta primera parte de la historia, te quiero dejar una idea clave. La planta más peligrosa de Argentina no vive en un laboratorio ni en una selva perdida. Puede vivir en tu casa, al solcito, creciendo al lado del limonero o entre los ladrillos viejos. Y no es que sea mala, es que nadie te enseñó qué es, y por eso estamos acá, para abrirte los ojos, para darte herramientas,
para que puedas mirar tu patio y reconocer qué plantas te acompañan y cuáles te conviene mantener lejos. Ahora que ya entendimos por qué en Argentina estas plantas peligrosas aparecen tan fácil, vamos a meternos en la primera protagonista de esta historia, en la cicuta, una planta que parece sacada de un documental antiguo, pero que hoy acá, en pleno siglo XXI, sigue creciendo tranquila en veredas, baldíos y patios. Lo más engañoso de la cicuta es que no parece peligrosa, no tiene espinas, no tiene colores venenosos, no tiene una forma rara. A simple vista parece un yuyo más. Incluso Lindon tiene flores blancas pequeñas, agrupadas en paraguas, y hojas que se parecen muchísimo a las del perejil o la zanahoria. Ese parecido es lo que la convierte en una de las plantas más peligrosas del país. Hay gente que la arrancó pensando que era perejil. Hay animales que la comieron sin querer. Hay casos históricos que terminaron mal por confusión. La cicuta suele aparecer en lugares húmedos y descuidados, anzanyas, bordes de ríos, cunetas, terrenos abandonados donde alguna vez se acumuló agua, pero también puede crecer en patios donde hay sombra y humedad constante, especialmente en esquinas que no se limpian seguido. Es de esas plantas que aparecen de la nada, que nadie plantó, pero que un día están ahí, sanas, verdes y floreciendo. Lo que mucha gente no sabe es que todas las partes de la cicuta son tóxicas: a la raíz, el tallo, las hojas, las flores y las semillas. Incluso el olor, cuando rompes un tallo, puede resultar irritante. Los animales de granja son especialmente vulnerables, pero también las mascotas y las personas. Una pequeña cantidad ingerida accidentalmente puede provocar síntomas severos. Y lo peor, es una planta fuerte. No se muere fácilmente, resiste cortes, resiste heladas, resiste abandono. Volvés a mirar al mes y ahí está de nuevo, como si nada. Pero no es la única especie peligrosa que se camufla en Argentina. La segunda planta de esta historia es la adelfa, un arbusto ornamental que seguramente viste 1000 veces sin saber que es una de las plantas más tóxicas del mundo. Ansí, del mundo, la veis en veredas centradas, de casaus, parques, plazas, patios simples. Florece hermoso en rosa, blanco, rojo, crema. Aguanta sol extremo, aguanta sequía, aguanta falta de cuidados. Y por eso se plantó tanto durante décadas como parte del embellecimiento urbano. Ahora bien, detrás de esa belleza, la adelfa tiene un problema enorme. Todas sus partes son tóxicas, incluso cuando están secas, y contienen sustancias que afectan directamente la función cardíaca. Esto significa que una mascota que come una hoja sin querer puede enfermarse, que un chico tocando ramas cortadas puede irritarse, que quemar restos de poda es peligrosísimo, porque el humo también contiene toxinas. Miles de casas tienen adelfas sin saber nada de esto. Y no es para que entres en pánico. Plantas como esta se pueden manejar sin problema, pero sí es clave saber qué tenés para cuidarte y cuidar a los tuyos. Y después está el ricino, un arbusto que muchos plantan porque queda lindo, porque da un aire tropical, porque sus hojas gigantes en forma de estrella son llamativas y decorativas. Lo ves en patios, en baldíos, en terrenos que nadie mantiene, pero su mayor peligro está en sus semillas, que parecen porotitos brillantes, moteados, casi decorativos, y que contienen
una de las toxinas vegetales más potentes conocidas. Un dato loco, mucha gente saca fotos del ricino porque les parece una planta exótica, sin saber que sus semillas pueden ser extremadamente peligrosas si un niño o un animal las muerde. Estas tres plantas juntas pintan un panorama claro en Argentina. Está llena de especies que parecen inofensivas, pero no lo son. Y vos, sin quererlo, probablemente pasaste al lado de alguna más de una vez. Pero tranquilo, el objetivo no es asustarte, sino darte el poder de mirar tu patio con otros ojos, lo que antes pasaba desapercibido. Entender que crece a tu alrededor y qué hacer cuando encontrás algo que no reconoces. Acá es donde la historia pega un giro fuerte, porque entender a la adelfa no es solo saber qué pasa si la tocas o la mordés, es entender por qué esta planta pudo expandirse tanto en Argentina sin que nadie le diera bola. Y ahí aparece lo que yo llamo el gran camuflaje verde. La adelfa es experta en disfrazarse de planta inofensiva. Crece rápido, aguanta calor extremo, heladas suaves y hasta sequías largas. Cualquier municipalidad la ama porque embellece plazas y bulevares sin pedir casi nada a cambio. Y ese es el problema: cuanta más se planta, más naturalizada queda la idea de que es parte del paisaje. Pero lo que casi nadie sabe es que en su interior guarda un cóctel de sustancias que funcionan como auténticos escudos químicos. No, Lujesi, porque quiera atacar a la gente, lo hace porque en la naturaleza esa es su forma de sobrevivir. Los animales la intentaron comer durante generaciones y no les fue bien. La planta aprendió a protegerse sola, con una mezcla de compuestos que no perdonan. Y ahí es donde empieza la parte más fuerte. Su toxicidad no disminuye aunque la seques, aunque la quemes, aunque la metas en agua, se mantiene. Está programada para resistir. Y acá aparece un dato que muchos argentinos desconocen. En varias provincias, especialmente en zonas rurales, han ocurrido casos donde el simple uso de ramas de adelfa para prender fuego o cocinar al aire libre terminó mal, porque el humo también libera parte de esos compuestos. Y en otras ocasiones, el peligro viene por el lado de la confusión. Mucha gente cree que todas las plantas de hojas alargadas y flores vistosas son arbustitos ornamentales, pero la adelfa es otra cosa. Por eso estamos haciendo este video, porque si sabes identificarla, ya estás un paso adelante. En el mundo de la jardinería también tiene su lado engañoso. Si la podás sin guantes, el látex blanco que suelta puede irritarte la piel y los ojos. Y aunque no sea mortal por contacto, sí es lo suficientemente molesto como para que te arruine el día. Pero acá viene lo más loco: hay personas que, sin saber, la plantan junto a huertas o frutales, creyendo que toda flor atrae polinizadores. Si bien las abejas la visitan, eso no significa que sea una buena vecina. En algunos países incluso se la prohibió en jardines escolares, en plazas y en zonas de recreación, justamente por ese potencial riesgo silencioso. El punto clave de la adelfa: es una planta hermosa, resistente y súper adaptable, pero esa misma belleza funciona como camuflaje. No es una planta mala, no es una planta demoníaca, pero sí es una planta que exige respeto, conocimiento y distancia, sobre todo si hay mascotas o chicos cerca. Entender cómo funciona es la diferencia entre convivir sin problemas o tener un susto fuerte por no haberla identificado a tiempo. Y ahora sí, llegamos al final de esta historia, pero probablemente al inicio de muchas
en tu jardín? Porque la pregunta clave es, ¿qué hacemos si tenemos una adelfa en casa o si aparece cerca de donde juegan chicos, mascotas o donde cocinamos al aire libre? Y acá te lo voy a decir sin vueltas, al estilo Plantatón. La solución no es el pánico, es la información. Primero, si descubrís una adelfa en tu patio y no querés riesgos, la podés retirar, pero con ciertos cuidados. Y atención, no la podes como si fuera cualquier arbusto. Usa guantes gruesos, lentes si podés, y evita que la savia toque la piel. No la quemes jamás, porque el humo también puede ser irritante. Lo ideal es embolsar las ramas bien cerradas y sacarlas con los residuos verdes. Si está muy grande, tómalo con calma y hacelo por partes. Y si tenés dudas, siempre podés consultar a alguien que sepa, porque sacar una planta así no es una carrera contra el tiempo. Pero también existe el otro lado de la historia. Hay gente que decide dejarla. Y está bien, mientras esté lejos de zonas de juego, del huerto y de las mascotas. La adelfa tiene un rol ornamental que funciona, es resistente y se adapta perfecto a las ciudades argentinas, sobre todo en zonas de calor fuerte. El secreto, respetar la distancia, saber lo que tenés y no subestimarla por ser linda. Ahora, vayamos un paso más allá. ¿Por qué nos importa tanto hablar de estas plantas en Argentina? Porque estamos entrando en una época donde cada vez más personas arman huertas, patios vivos, jardines medicinales, y cuanto más verde sumamos a la vida, más importante es saber qué estamos poniendo. No todo lo que crece en el país es comestible, medicinal o inofensivo. Y Plantatón existe para eso, para que tengas un jardín hermoso, sí, pero también seguro. El mensaje final es simple y poderoso. Las plantas no son buenas ni malas, son parte de un ecosistema y tienen estrategias para sobrevivir. La adelfa eligió la toxicidad como defensa. Nosotros elegimos el conocimiento como protección. Y cuando una comunidad sabe identificar, cuidar y decidir, ya está un paso adelante. Así que si te cruzas con una adelfa, no hace falta tenerle miedo, solo hace falta conocerla. Y para eso estamos acá, para que cada planta de tu patio tenga un nombre, una historia y un porqué.